Estamos en conexión como cada lunes con nuestro compañero y nuestro amigo Naún Mirad. Él es docente de la Universidad de Villa María, es presidente de la Mutual Conexión y también secretario del Instituto Profesional de Enseñanza Superior. ¿Es así, no, Naún? Hola, buen día, ¿cómo estás? En realidad soy secretario del IPES. Del IPES. Del IPES. Para la promoción de la economía solidaria. Claro. Ahí está. Por ahí parecidas las siglas. Claro. Pegamos el palo. Claro. ¿Cómo andás, Naún? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, tanto tiempo, mira, por diferentes motivos, hacía varios lunes que no te teníamos. Si no me equivoco, estuvimos 2 semanas sin salir. Y una vez tuvimos nosotros, que tuvimos algunos problemas acá con las inclemencias climáticas y la radio, que se mojaron los equipos y eso, con tanta agua. Y la otra vez, bueno, justo te agarramos de viaje, creo. Exacto. Pensaba llegar, estaba viajando a Buenos Aires, pensaba llegar para esta hora y la verdad que se me atrasó el camino. Y bueno, me agarró en la ruta y es complicado por ahí. Claro, pero bueno, acá estamos de vuelta. Sí, por supuesto. Nosotros intentando volver a la normalidad de a poquito, pero bueno, cuesta porque bueno, los daños que ha causado la lluvia, bueno, en todo, en Comodoro, acá también, no, si bien no tanto con la inundación, pero bueno, nos ha dejado sin agua, producto de la crecida del río. Y bueno, estamos ahí de a poco, volviendo a la normalidad en la provincia nuestra y bueno, con muchísimos lugares del interior también aislados, inundados, con familias que han perdido sus viviendas, sus bienes, así que bueno, una situación sumamente compleja. Tremendo. Sí, no, ustedes sufrieron una parte muy dura de esta inclemencia, de esta situación climática que se suma además, obviamente, a cuestiones que tienen que ver con infraestructura, el modelo productivo, etcétera. Sí, teniendo en cuenta que ya veníamos de una situación no fácil, así que, bueno, esto agrava un poco, bastante más la situación, digamos. En Tucumán hay 13 provincias hoy que están bajo los efectos de la inundación y acá en Córdoba no ha afectado todavía. Digo todavía, esperando que no ocurra, los lugares poblados, pero la situación productiva, los espacios productivos están fuertemente inundados, un impacto muy fuerte sobre todo en el tema de lechería, claro. Bueno, en Tucumán, en provincia de Buenos Aires, no, la verdad que es un problemón el tema. Sí. Bueno, ¿de qué vamos a charlar hoy, Naún? Bueno, hoy iba a tratar de, siempre trabajando sobre algunas cuestiones que hacen a la economía y a las economías regionales, de nuestro país, pero tratar de hacer una reflexión un poquito más amplia, que tiene que ver con los modelos económicos que hoy están como opciones a nivel global, porque cuando hablamos de que, esta cuestión que se dice desde el gobierno de Cambiemos, la necesidad de insertarnos en el mundo, lo que hay que preguntarse es, ¿nos insertamos dónde, a qué mundo y para qué? Entonces, tratar de reflexionar un poquito sobre qué es lo que está pasando con la economía a nivel global y, bueno, traer esa reflexión a lo que está pasando en Argentina, por supuesto. Bueno, lo escuchamos atentamente. Bueno, revisando los datos del informe que se llama de empleo, precariedad laboral y desigualdades estructurales en Argentina, que toca básicamente hasta fin del año pasado y lo hace el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, se pueden sacar algunas conclusiones, un informe que recomiendo y que después lo vamos a mandar para que lo tengan a disposición. Se pueden sacar varias conclusiones, incluso conclusiones que van más allá de identificar si hay brotes verdes o no hay brotes verdes, si está mejorando en algunos aspectos la economía o no está mejorando. Que es que a nivel estructural hay determinadas complicaciones que una golondrina no va a ser primavera, dice, lamentablemente, o lo que se puede leer de ese informe. En cuanto al tema, hay complicaciones graves y estructurales en cuanto al tema de la propia actividad productiva, la ocupación y el poder de compra de los salarios, entre otros ítems. Algunas de las conclusiones que se sacan en ese estudio, en ese trabajo, son las siguientes. Primero, que el desempleo y la precariedad laboral crecieron en los últimos 5 años. Vienen creciendo aproximadamente desde el año 2012, 2011, 2012 se dio el pico más alto y después empezó a decrecer lentamente primero y después aceleradamente, fundamentalmente en el año 2016. En la actualidad, el desempleo y la precariedad afectan casi al 50% de los trabajadores en nuestro país.
Está claro, el 50% de las personas que trabajan no sufren desempleo. Cuando digo que trabajan es que necesitan trabajar para vivir, digamos, una gran parte de los argentinos y argentinas, el 50% afectada, entre los que se encuentran trabajadores, pero también empresarios pymes, microemprendedores y cuentapropistas, que son incluidos en este estudio. Un dato muy interesante, hasta el 70% de los empresarios pymes, microemprendedores, pequeños empresarios que ponen a lo mejor un kiosco o una pequeña unidad productiva, están afectados por esta cuestión de la precariedad, de las dificultades que tienen para llevar adelante su actividad. 70%, nada más ni nada menos. Por otro lado, una segunda conclusión es que la pobreza por ingresos, luego de caer hasta 2011, es decir, que la pobreza iba cayendo hasta el año 2011, volvió a subir hasta 2015 y durante 2016. Más lento hasta 2015 y aceleradamente hasta 2016, de 2015 a 2016, llegando a una situación de pobreza que ustedes son las que manejan, porque salieron y se están difundiendo con datos incluso oficiales del 32%, 33%, etcétera. Y fundamentalmente cuando se conocen, como por ejemplo que la inflación de marzo, lejos de las metas que propuestas por el gobierno o previstas por el gobierno, que iban a acercarse al 1%, tuvieron por encima del 2%, 2,5% a nivel nacional y en algunas regiones más caras. Cada vez que aumenta la inflación, aumenta la pobreza, porque es mayor la cantidad de gente que no puede llegar a cubrir esa canasta básica, que es lo que mide la inflación. Tercer punto que observa el estudio es que si bien la infraestructura social fue mejorando en los últimos años y no ha detenido su inversión en obra pública, podemos hablar de que a lo mejor en el último año se han detenido varias obras, pero en realidad se están haciendo de manera estructural, imaginémonos de manera estructural, no mes a mes, sino de manera estructural han mejorado la cantidad de personas que tienen gas, que tienen electricidad, que tienen acceso a caminos en todo el país. El acceso a los servicios como la educación, la salud y justicia siguen reproduciendo desigualdades, conflictividades y desprotecciones sociales, dejando no menos del 15% de los hogares urbanos en situación de extrema inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que está esa infraestructura, esos servicios que garantizan derechos, la dificultad de grandes partes de la población para acceder a esos servicios que garantizan, como digo y repito y recalco, derechos, no es simple para una buena parte de la población. Se habla del 15% de los hogares urbanos que no pueden acceder a los servicios. Finalmente, el tejido social sufrió un proceso de degradación creciente, que no es menor este dato, afectado por la inestabilidad económica, el avance de cuestiones como el narcotráfico, la inseguridad, dice el estudio de la Universidad Católica, toda vez que las preocupaciones políticas y judiciales siguen estando alejadas de la agenda de la vida cotidiana y se preocupan más por ver cómo se vuelcan al microclima político, a ver cómo se resuelven los procesos electorales, qué hacen los funcionarios, qué dejan de ser los funcionarios. Digo, la agenda está más ocupada por ese tipo de problemas que por reconocer estos problemas estructurales de los que estamos mencionando. Y la descredibilidad o la falta de credibilidad que hay de las personas en las distintas instituciones organizativas de la democracia, ya sea del Estado o de la sociedad civil, también generan una situación de baja en la calidad democrática. Esto es el informe de la Universidad Católica en general. Profundizando un poquito este análisis, vemos que según los datos del INDEC, datos oficiales estamos hablando, la desigualdad social creció durante el 2016 de manera profunda en nuestro país. El proceso volvemos a repetir, se había iniciado en el 2014, recuerdan ustedes cuando se salió de ese dólar gerenciado, de ese famoso dólar gerenciado a una devaluación. Todavía recuerdo la cara por aquel entonces ministro de Economía, Kicillof, dando una conferencia de prensa y explicando que habían tenido que devaluar por presiones de determinados sectores. Bueno, ahí en el 2014 fue eso, esto fue en enero del 2014, empieza a aumentarse o a revertirse el proceso ese de igualación
en cuanto a los ingresos y comienza a profundizarse nuevamente la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. En la actualidad el 10% en el año 2016, ¿no? Estamos hablando del estudio este del INDEC. En el año 2016 la población más rica de Argentina recibió en el tercer trimestre ingresos promedios de 25,6 veces más alto que en el que el 10% más pobre. 25,6 veces por ciento más alto que el 10% más pobre. Mientras que un trimestre antes, es decir, en el segundo trimestre del año 2016, este es un estudio del tercer trimestre del año 2016, en el segundo trimestre esa diferencia había sido de 23 veces. O sea que en 3 meses los que más tienen, el 10% que más tienen, pasó a ocupar o a tener o a percibir 25% más veces del 10% que menos tiene, y un trimestre antes era de 23. Fíjense cómo en poquito tiempo, en el 2016, en un trimestre, se profundiza esa brecha. En base a estos datos que son de la realidad argentina, vamos a pensar o a traer a colación algunas referencias a nivel global. A principios de los 80, las nociones de desarrollo que se manejaban, que básicamente lo que hacían era equiparar el desarrollo al crecimiento. Se pensaba que un país cuando crecía, de alguna forma hacía que se desarrollase el común de la población. Ante la evidencia de que mayores crecimientos, lejos en muchos casos de aumentar esos niveles de desarrollo parejo y de inclusión, por el contrario, los profundizaban, comenzaron a ponerse en cuestionamiento. Se dejó de pensar en desarrollo en términos de simple crecimiento. Y acá aparecen dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta. En primer lugar, se empieza a considerar el impacto de la economía sobre el medio ambiente, que hasta ese entonces la mirada ortodoxa de la economía decía que el impacto sobre el medio ambiente era en todo caso una externalidad del sistema económico. Bueno, acá se empezó a contar de que el impacto era intrínseco a la actividad económica y por lo tanto había costos que no se trasladaban a la misma actividad y que de alguna forma se dejaban como deuda natural, como deuda ecológica, que la terminan pagando, por supuesto, las generaciones que vienen o vecinos y personas que viven en zonas donde el impacto ecológico es alto, y parte de eso tiene que ver con el efecto de la lluvia del que hablábamos al comienzo sobre determinadas áreas productivas donde, por ejemplo, la no rotación de cultivo o una minería muy intensiva provoca grandes cambios en la forma en que el medio ambiente se comporta y bueno, alterando la vida de las poblaciones. O sea, un primer punto es: la economía se encuentra con que es un subsistema del medio ambiente. Eso a principios de los 80, ¿no? Se empieza a revisar este paradigma de que crecimiento es igual a desarrollo. Y el otro punto, que a mi juicio es más importante y se ata con esto que venimos hablando de la brecha y las dificultades que producen cuando en una sociedad parece que hay un pequeño porcentaje de la población que percibe dramáticamente mayor cantidad de ingresos que el que menos percibe. El otro tema con el que se encuentra ahí en esta reflexión sobre la economía de los 80 es que el crecimiento económico generado siempre sobre los actores más competitivos de una sociedad, más dinámicos, es decir, las empresas que tienen la capacidad de salir a competir a escala internacional, generaba a su alrededor un espacio de pobreza, exclusión, marginalidad, las que no se podían compensar con el hasta aquel momento vigente paradigma del derrame. Es decir, no necesariamente el crecimiento del PBI, aumentos del punto del PBI concentrado en las empresas más competitivas, derramaba al conjunto de la sociedad. Esto se empezó a poner en duda, en jaque, a comienzos de los 80. O sea, estamos hablando de más de 30 años, 35, casi 40 años, donde esto empezó a discutirse. Todavía sigue siendo un paradigma, de hecho, parte de las políticas públicas hoy están pensadas bajo este paradigma, ¿no? Pero más aún en el hipotético caso de que las empresas en algún momento, las grandes empresas de cada región, de cada país, imaginémonos la industria brasilera, las principales industrias en Argentina, definieran, decir, bueno, ya crecimos lo suficiente, ahora empecemos a derramar. Aún así, los que quedaron con la ñata contra el vidrio, que estuvieron postergando durante años la posibilidad de acceder a estos espacios, esa pobreza estructural de la que hablamos, ni siquiera tiene condiciones de aprovechar ese derrame. O sea, aún en el hipotético caso de que o un Estado
con una fuerte intervención o empresas de por sí mismas dijeran, bueno, vamos a derramar ahora, es tal la postergación y las dificultades para los sectores más marginados de acceder a servicios como los que hablábamos al comienzo de esta charla, como informe de la Universidad Católica, que es imposible que ese derrame pueda ser llevado a cabo. Imaginémonos que durante años, por ejemplo, se pierden personas en la educación. Imaginémonos que se pierden oficios, que se pierden la capacidad de realizar determinadas actividades, que se pierde el tejido productivo e industrial en determinadas zonas, en las economías regionales. Cuando eso quiere volverse atrás, porque hay inversiones, poquitas empresas pudieron generar mucho PBI y se dice, bueno, ahora vamos a derramar, esa posibilidad de aprovechar ese derrame no está, no existe. Entonces, aún en el caso de que las empresas en algún momento dijeron, bueno, vamos a derramar, sería dificultoso. Pero la realidad es que como los mercados se globalizan cada vez más y se ponen competitivos, las empresas utilizan gran parte de sus excedentes y recursos para volverse más competitivos, para poder entrar en esta disputa a nivel global de ver qué empresas pueden insertar o ganar tal mercado, con lo cual también siempre queda menos margen para lo que es el derrame. No solo eso, sino que a los fines de ser más competitivos, las empresas buscan que las grandes corporaciones, los grandes grupos buscan que los estados-nación, que los estados nacionales reduzcan la cantidad de impuestos y sumen la cantidad de beneficios para este tipo de grandes corporaciones. A tal punto que cuando los estados nacionales no lo hacen a eso, aparecen toda esta cuestión de los paraísos fiscales que fue denunciado por los Panama Papers. Se sacan la plata del país bajo el justificativo de que las condiciones de rentabilidad en el país no son lo suficientemente buenas, entonces aparece legitimado desde la lógica del libre mercado la evasión de impuestos mediante paraísos fiscales, sacando dinero de los circuitos productivos o de los circuitos internos de cada país, con lo cual se aumenta aún más la brecha, porque para que puedan venir inversiones a los distintos países, imaginémonos el caso de Argentina, nuevamente se generan tasas de interés más altos, se paga por cada dólar que se trae más dinero como interés por parte de los estados, aumenta la deuda pública, en fin, se arma un circuito que va profundizando aún más la brecha y genera situaciones de marginalidad, pobreza, que son las que describe el informe de la UCA, que son más difíciles de atacar. O sea, nos metemos de alguna forma en un círculo vicioso desde el punto de vista de la economía, que para atraer capitales flexibilizamos más, asumimos más riesgo, más deuda, y con lo cual terminamos impactando más sobre el medio ambiente y sobre las condiciones sociales. Esto a nivel global se ha ido profundizando como paradigma, a tal punto que el año pasado hay una ONG que se llama Oxfam, que saca un informe muy interesante, que también se los recomiendo, que es se llama Una economía al servicio del 1%, donde comenta, por ejemplo, que el 1% de la población tiene, a nivel global, estaríamos hablando de unos 70 millones de personas, tienen tanta riqueza como los 7.000 millones de personas restantes. Pero no solo eso, sino que además dice que 62 personas, es decir, las que caben adentro de un colectivo, manejan en la actualidad tantos recursos como 3.600 millones de personas más pobres. O sea, 62 personas más ricas tienen tantos recursos como los 36.000 millones, el 50% de las personas más pobres a nivel global. Estamos hablando de una situación de concentración y de desigualdad muy extremas, y que ese es el modelo que se está imponiendo a nivel global, y cuando decimos, bueno, queremos insertarnos en el mundo, de alguna forma nos estamos insertando en ese modelo. Joseph Stiglitz, que es un profesor de economía norteamericano, premio Nobel, saca precisamente en el año 2015 un libro muy interesante que se llama La Gran Brecha, donde se abordan estos temas. Y Stiglitz sostiene dos o tres cosas. Dice que, por ejemplo, la brecha que se produce entre los más ricos y pobres hace que la economía se inmovilice, porque precisamente todos los más pobres dejan de comprar, dejan de producir, dejan de encontrar opciones, actividades productivas e incluso opciones laborales, esta cuestión que hablábamos del aumento del desempleo,
y que provoca a su vez estancamiento en la economía, con lo cual dificulta más la posibilidad de dar respuestas a las situaciones de pobreza. Por un lado eso. Por otro lado, dice una cosa interesante, que bajo los modelos ortodoxos que generan estos efectos, evidentemente no se puede llegar a soluciones. O sea, hay que buscar otro tipo de modelos y otro tipo de alternativas para encontrarle soluciones a este problema. Y finalmente termina su libro, o su reflexión, mejor dicho, más que su libro, trayendo a colación una frase que tiene una frase famosa que tiene un juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, un tal Louis Brandeis, que dice lo siguiente: podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en pocas manos, pero no se puede tener ambas cosas. Bueno, un poco es esa la reflexión, y tratar de que, bueno, los que están escuchando y los que les interesan estos temas, de alguna forma vayan llevando cada una de estas ideas a la realidad cotidiana, a la lectura de medios que hacemos o a la realidad cotidiana de nuestras regiones, y bueno, vamos a ver cómo, si no pensamos en modelos que cambien estas situaciones, en realidad las vamos a seguir agravando. Sí. Y completísimo tu informe, Naut, de recordarle a todos los oyentes que pueden encontrar todas las columnas en nuestra página, ¿no? En www.experimentachubut.org. Ahí quedan colgadas todas las columnas de todos nuestros compañeros de distintos lugares del país. Y dos por ahí comentarios con esto, Naum, con tu informe que es tan completo. Uno, que la evaluación que llevó adelante Axel Kicillof, que vos decías que bueno, que los niveles de pobreza generados con la evaluación fueron mucho más, si querés, menos agresivos que la última evaluación. También es cierto que hay que reconocer que rápidamente el gobierno salió con algunas políticas, fundamentalmente darle cobertura a los sectores más desprotegidos. Me acuerdo que se aumentó la asignación universal por hijo, las jubilaciones. Me parece que trató de paliar esta situación rápidamente, cuestión que no pasó en la última evaluación, que fue mucho más agresiva y vino acompañada de aumentos de tarifas, de ponerle techo a la discusión paritaria, que fue mucho menos que me parece, ¿no? Esto tiene que ver también con los daños que ha causado en los sectores más desprotegidos, ¿no? Sí, en aquel momento dos datos interesantes que había era que la desocupación no era tan profunda, por un lado, y por otro lado estaba el tema de las paritarias, que siempre lo que permiten hacer es ir corrigiendo o ir acercando el poder adquisitivo a las devaluaciones, ¿no? Sí, totalmente. Y otra cuestión que vos decías, lo de la teoría del derrame, que ahí nosotros estamos preparando un pequeño informe que vamos a desarrollar el jueves acá en Trelew. O sea que hay una que se llama Ideas Creativas, que es un programa que se lleva adelante en varios lugares del mundo, en ciudades del mundo al mismo tiempo, y donde las organizaciones, podemos plantear ideas creativas para distintas temáticas, y nosotros estamos justamente preparando de la Federación para la cuestión de generación de empleo, y justamente veíamos que esto dentro de ese informe, que la teoría del derrame en ningún momento de la historia dio resultado, nunca existió, porque generalmente las personas que tienen mucho dinero jamás lo vuelcan al sistema productivo, a ayudar a los más necesitados, sino que lo que hacen es generar esto que vos decías, o si no, gastarlo también en lujosos departamentos, en yates, en todo lo que tiene que ver o enriquecer a todo su núcleo familiar, pero nunca pensando en ayudar a los más desfavorecidos. Sí, claro. Imaginémonos que hubiera la buena voluntad. Sí. Imaginémonos que existiera aún con la buena voluntad. En realidad está tan competitivo y cuando se trabaja a aguas abiertas o con una economía abierta al globo, las empresas, para poder incluso sobrevivir en condiciones porque las grandes empresas argentinas, salvo muy poquitas, son empresas de segundo o tercer nivel a escala global. Para poder competir en ese entorno se requiere cada vez más capacidad y espalda financiera y inversión para ser competitivos. Con lo cual, nuevamente el famoso derrame se posterga, aún si existiese la buena voluntad. O sea, hay una cuestión de modelo, no se trata de
gobiernos con mejores o con peores voluntades, sino lo que hay que empezar a preguntarse es qué modelo se sostiene. Y las respuestas que hay, que en el informe o en la charla esta que de esta pequeña columna no las abordamos, las abordaremos en otro momento, son precisamente las sociedades más iguales, donde tienen tejidos productivos más diversificados, donde tienen economías regionales desarrolladas, donde hay presencia de formas cooperativas mutuales. Estamos hablando de los Países Bajos, estamos hablando de determinados lugares al norte de Italia, estamos hablando de lugares en el mismo Estados Unidos o en Quebec, Canadá. Digo, hay determinados lugares en el mundo, determinadas regiones más que países, hay que pensarlo en términos de regiones más que países, donde, bueno, por alguna u otra cuestión se han ido avanzando en economías más diversificadas, muy ancladas en las producciones locales, por ahí sin tanta diversidad de productos mundiales, pero sigue cubriendo todas las necesidades y servicios que requiere la población en base a producciones e instancias locales, a generación local de los mismos. Bueno, ahí se ve, y por supuesto con brechas no tan abiertas, porque esa es la otra cuestión que sosteníamos. Cuanto más brecha hay, más dificultades hay de los que están, de los humildes, de los que están afuera, de los que están con la ñata contra el vidrio, como decíamos, puedan insertarse. ser parte. Sí, porque digo, esto que vos decías, al haber un mercado también mucho más exigente en la parte de desarrollos tecnológicos y esto, también aleja a los más humildes que no tienen la posibilidad de capacitarse, poder insertarse en ese mercado laboral que cada vez es más exigente. Exacto, por ejemplo, y ni hablar cuando la postergación es estructural por años, las cuestiones de salud, las cuestiones del desarrollo intelectual, la capacidad de asimilar conocimientos, o sea, cuanto más estructurales son los problemas, cuanto más estructural es la marginalidad, y además problemas que a lo mejor en pequeñas poblaciones, como el tema de la inseguridad, como el tema incluso del mismo narcotráfico, o algunas cuestiones que hace algunos años no existían en las poblaciones intermedias o poblaciones más pequeñas, llegan porque se vuelven problemas estructurales, ¿no? Claro. Sí, de ahí la importancia, me parece, de ir generando modelos económicos alternativos, ¿no? Que le dé la posibilidad de inserción a estos millones de argentinos que quedan afuera, digamos, de este mercado laboral tan exigente, ¿no? A nivel tecnológico y bueno, que el desarrollo va a ir avanzando en ese sentido también. Me parece que si uno no busca generar modelos económicos alternativos vinculados más al emprendedurismo, al cooperativismo, bueno, al mutualismo, me parece que va a ser muy difícil insertar a toda esta gente que va quedando afuera, ¿no? Porque, bueno, exactamente, porque la inserción global o la inserción al mundo no es solo a partir de ahora o a partir de determinado momento, ya sea porque pagamos o ya sea porque somos más creíbles, nos empiezan a prestar dinero. Detrás de cada peso que viene, que se anota en el costado del cuaderno que dice deuda, además, digo, cada dólar que viene es deuda, pero no solo viene dinero, no solo viene, que además se va, digo, está demostrado que se fuga, se va, pero digo, no solo es eso la inserción al mundo, sino precisamente son modelos de desarrollo. Claro. Insertarse al mundo implica insertarse a determinados modelos de desarrollo. Bueno, y hoy no es simple definir que queremos entrar en modelos de desarrollo que impliquen cada vez mayor desigualdad. Y cuanto más inserción tengamos en el mundo, entre comillas siempre, ¿no? Siempre pensándolo como término a discutir y a ver qué es esa inserción, más nos vamos a insertar en modelos de hiperdesigualdad. Exactamente. Bueno, amigo, no sé si tiene algo más que quiera agregar. No, nada más. Bueno. Muchas gracias y bueno, a disposición. Nos estaremos reencontrando el próximo lunes. Dale. Bueno, un fuerte abrazo. Así es, un abrazo grande, chao. Ahí pasaba entonces la palabra de Nahum Mirad, bueno, que nos dejaba una mirada que, como él bien decía, por ahí, si vas a encarar la información que te dan los medios, es bueno tener esto presente.